mi sobrino intentó besar a mi esposa y luego la denunció falsamente. Siempre pensé que conocía a mi familia, hasta que descubrí que algunos parientes son capaces de destruirte por simple despecho. Mi nombre es Diego. Tengo 34 años, estoy casado con Camila desde hace 6, y jamás imaginé que el infierno entraría a mi casa por culpa de alguien a quien alguna vez llamé sobrino. Todo empezó cuando mi sobrino, Alan, de 22 años, vino a quedarse en casa un tiempo. Su madre, mi media hermana, Carolina, dijo que necesitaba un respiro, que el chico estaba confundido después de una ruptura y que no quería verlo deprimido. Camila y yo no tuvimos problema en recibirlo. Siempre lo tratamos como de la familia, como un hijo más. Pero desde el primer día, noté algo raro. Alan miraba a Camila con demasiada intensidad. Al principio pensé que era mi imaginación. Ella es hermosa, sí, pero él era de la familia. ¿Cómo podía siquiera pensar en ella de otro modo? Un día, llegué temprano del trabajo y lo encontré muy cerca de ella en la cocina. Demasiado cerca. Cuando entré, se separaron rápidamente. Camila me saludó como si nada, pero Alan no podía mirarme a los ojos. Esa noche le pregunté directamente a Camila si Alan le había hecho algo. Se quedó callada unos segundos y me confesó que él había intentado besarla, que lo empujó de inmediato, que lo amenazó con contármelo todo, y que él le rogó que no dijera nada, que había sido un momento de confusión. Sentí una rabia que no te puedo explicar. Quise ir a golpearlo, gritarle, echarlo de casa, pero Camila me detuvo. Me pidió que no reaccionara así, que lo mejor era sacarlo de forma tranquila para no escalar el drama. Así que, con toda la calma del mundo, al día siguiente le pedí a Alan que se fuera. Él ni siquiera discutió. Se fue con una mirada de odio clavada en Camila. Y entonces empezó la verdadera pesadilla. Una semana después, la policía llegó a nuestra puerta con una orden de comparecencia. Alan nos había denunciado a Camila por acoso sexual. ¿Puedes creerlo? Mi esposa, la mujer más respetuosa que conozco. Decía que ella lo había seducido, que había abusado de él emocionalmente. Su madre, Carolina, lo respaldaba en todo. Dijo que siempre sospechó de Camila, que la veía muy coqueta. Toda nuestra vida se vino abajo en cuestión de días. Camila no podía parar de llorar. Yo nunca la había visto tan rota. La citaron a declarar, la trataron como una criminal. Y lo peor era que los medios locales comenzaron a hablar del caso. Su nombre empezó a circular en redes. Personas que no sabían nada nos insultaban, nos señalaban en la calle. Todo por una maldita mentira. No podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que Alan estaba mintiendo, y estaba decidido a probarlo. Lo primero que hice fue revisar las cámaras de seguridad internas que teníamos en casa. Camila siempre insistió en tenerlas por seguridad, pero nunca pensamos que serían clave para algo así. En las grabaciones encontré todo. El momento exacto en el que Alan intenta besarla. Ella lo empuja, le grita, él se arrodilla, suplica, llora, y al final, ella se va llorando al baño. Esa sola escena desmontaba toda su versión. Llevé esa prueba al abogado que contratamos, y me dijo que era suficiente para detener el proceso penal, pero no para limpiar nuestro nombre. La denuncia ya estaba hecha, el daño ya estaba hecho. Necesitábamos más, así que comencé a investigar. Revisé el historial de chats entre Alan y sus amigos. Lo había sincronizado en su laptop y olvidó cerrarla antes de irse. Ahí encontré mensajes asquerosos. Les contaba a sus amigos que iba a hacer caer a Camila, que, una vez arruinada, tendría que buscar consuelo. Decía que si la destruía, yo también lo odiaría y no tendría a dónde volver. Estaba claramente enfermo. También encontré mensajes de Carolina, su madre. A veces las mujeres necesitan un susto para dejar de sentirse intocables, le escribió. Esa frase me heló la sangre. Con esas pruebas, nuestro abogado dijo que podíamos contraatacar. Demandamos a Alan por falsa acusación y a Carolina por difamación agravada. El juicio fue largo y agotador, pero teníamos la verdad de nuestro lado. Aún así, el proceso fue un infierno. Camila no podía dormir. Yo empecé a tener crisis de ansiedad. Mis padres se pusieron del lado de Carolina, porque la familia debe unirse. ¿Unirse a qué? ¿A un monstruo y a su madre manipuladora? Me sentí solo, roto, pero no iba a rendirme.
Cuando empezó el juicio, Alan se presentó como una víctima. Usaba ropa sencilla, hablaba con voz temblorosa, y su madre lloraba cada vez que él decía algo. Todo era una actuación cuidadosamente planeada, pero yo no me detuve. Mostramos los videos, los mensajes, todo. El abogado de ellos intentó descalificar las pruebas diciendo que el video había sido manipulado, que los mensajes podían ser inventados, pero teníamos respaldo digital, fecha, hora, dirección IP. Todo era auténtico. El momento más impactante del juicio fue cuando proyectamos el video frente a todos. Se hizo un silencio sepulcral. Alan bajó la cabeza. Su madre intentó llorar, pero esta vez nadie la miró con compasión. Camila no podía estar presente. Le costaba ver ese momento, revivirlo. Pero cuando supo que lo habíamos mostrado y que todos lo habían visto, me abrazó y me dijo: «Gracias por creer en mí cuando todos dudaron». Fue una de las pocas veces que sonrió en meses. La jueza no tardó mucho en pronunciarse. Alan fue encontrado culpable de falsa denuncia y perjurio. Tuvo que pagar una fuerte indemnización y además cumplir 6 meses de arresto domiciliario con restricciones de acceso a redes sociales y contacto con nosotros. Carolina fue obligada a pagar otra indemnización por difamación, y el tribunal estableció que actuó de forma dolosa y con intención de dañar. Pero lo más duro fue lo social. Perdió su trabajo, sus amigos se alejaron. Lo que ellos habían planeado para destruirnos se volvió contra ellos. ¿Fue suficiente? No. Mi relación con mis padres nunca volvió a ser igual. Me dijeron que aunque Alan se equivocó, no debía exponer a la familia así. Esa frase me rompió. ¿Exponer a la familia? ¿Y qué hay de proteger a mi esposa, a mi hogar, a la verdad? A partir de ese día, corté contacto con ellos. Decidí que la sangre no lo es todo. Camila y yo decidimos mudarnos de ciudad. Nuevos aires, nuevos comienzos y, sobre todo, una vida lejos de quienes no supieron defendernos. La nueva ciudad nos recibió con los brazos abiertos. Nadie nos conocía, nadie nos juzgaba. Camila pudo volver a trabajar en lo suyo, diseño gráfico, y yo encontré empleo en una pequeña empresa de tecnología. Poco a poco, empezamos a sentir que podíamos respirar otra vez, pero las cicatrices quedaron. A veces, Camila se sobresaltaba si alguien se le acercaba demasiado. Yo tenía pesadillas. En muchas de ellas, Alan volvía, sonriendo con esa mirada fría, como si todo lo que pasó hubiese sido solo un juego. Comenzamos terapia de pareja. Fue lo mejor que pudimos haber hecho. Nos ayudó a sanar juntos, a entender que el dolor compartido no tiene por qué separarte, sino que también puede unir. Hubo días difíciles, muchas lágrimas, pero también abrazos sinceros, silencios que decían más que las palabras y, poco a poco, paz. Un año después del juicio recibimos una carta. Era de Alan. La abrí con las manos temblando. Decía que lo sentía, que no sabía lo que hacía, que había estado lleno de rabia, celos, confusión, que su madre lo manipuló desde pequeño, que siempre lo hizo sentir especial solo cuando obedecía. Decía que Camila fue la única que lo vio como una persona, no como un títere. Rompí la carta. No porque no creyera en el perdón, sino porque no era a mí a quien debía escribirle. Y porque algunas heridas no se cierran con palabras escritas por conveniencia. La vida siguió. Aprendimos a disfrutar las cosas pequeñas. Un café en la mañana, reírnos por tonterías, una tarde sin miedo, y lo más hermoso, un test de embarazo positivo. Camila estaba embarazada. Lloramos abrazados durante horas. Era como si el universo nos dijera que después de tanta oscuridad, merecíamos algo hermoso, algo nuestro. Cuando nuestro hijo nació, lo miré y pensé, nunca permitiré que alguien le haga daño como nos lo hicieron a nosotros. Lo protegeré con mi vida. Ver a mi hijo en brazos de Camila fue como cerrar un círculo. Ella, la mujer que casi fue destruida por una mentira, ahora era madre. Fuerte, serena, brillante. Pasaron los años, y aunque la pesadilla que vivimos nunca se borra del todo, dejó algo muy claro. La verdad puede tardar en imponerse, pero siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y también aprendí algo más doloroso. No toda la familia merece ese título. Carolina y Alan intentaron acercarse otra vez. Una videollamada, un mensaje de cumpleaños, incluso regalos para el bebé. Todo fue devuelto.
todo fue ignorado. No porque seamos vengativos, sino porque entendimos que hay personas que solo cambian cuando ya no tienen poder sobre ti, y eso no es arrepentimiento, es necesidad. Hoy Camila y yo compartimos nuestra historia con otros, no para revivir el dolor, sino para que nadie más tenga que pasar por lo mismo en silencio. En cada charla, cada testimonio, recordamos lo que perdimos, pero también lo que ganamos. Una vez alguien me preguntó, ¿no te arrepientes de haberlos llevado a juicio? ¿De haber expuesto todo así, públicamente? Y mi respuesta fue, y será siempre, la misma. Me habría arrepentido toda la vida si no lo hubiera hecho. Porque el silencio nunca protege a las víctimas, solo a los culpables. Si estás pasando por algo parecido, si alguien te está dañando, manipulando o tratando de ensuciar tu nombre por venganza, habla. Reúne pruebas. No te rindas. La justicia existe, aunque a veces esté escondida detrás del miedo y el dolor. Y si alguna vez dudas de quién es realmente tu familia, recuerda que la sangre no define el amor. Las acciones, sí. Hoy tengo una esposa a la que admiro más que nunca, un hijo que me devuelve la fe cada día y una vida construida sobre la verdad, no sobre mentiras. Esa es mi historia. Y si te ayudó en algo, entonces todo valió la pena. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te conmovió, si te hizo reflexionar o te dio fuerza para enfrentar tus propios desafíos, no olvides suscribirte a Vox Online. Aquí encontrarás más historias reales, impactantes y llenas de giros que te harán ver la vida desde otra perspectiva. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo verdades que merecen ser escuchadas. Nos vemos en la próxima historia. No olvides suscribirte.